participación del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala en este día, que llevarán el mensaje a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Hoy, 30 de septiembre, el Día Internacional del Intérprete de la Lengua de Señas. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por esa labor que realizan de poder también compartir la palabra del Señor para la comunidad con discapacidad auditiva, pastor. Muy bien, en este momento vamos a ir ya a la primera cápsula, Eduardo, vamos a ir a la cápsula para tener más de lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a la cápsula y ya volvemos con nuestro invitado especial. Para este 2021 se cumplen 504 años de la Reforma Protestante y esta es una buena oportunidad para compartir con ustedes acerca de ella. ¿Qué es y qué motivó a realizar esta Reforma Protestante? La Reforma Protestante fue un periodo importante en la historia que surgió en el siglo XVI, durante el cual Dios levantó una serie de hombres apasionados por su palabra y su iglesia. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Juan Knox, aunque falibles como todos, amaban a Dios y su verdad. Por tanto, fueron usados por Él de manera muy especial. Cuando ellos encontraron prácticas no bíblicas que habían permeado la iglesia, tal como la venta de indulgencias, alzaron su voz contra estas y buscaron que la iglesia retomara las raíces del primer cristianismo. Cada uno buscaba enfatizar aspectos específicos que respondían a realidades particulares de su momento histórico. Es importante conocer cuáles fueron los actos que hicieron que la Reforma Protestante se llevara a cabo en 1517. Y de la Reforma Protestante se pueden desprender cinco frases que han marcado también la historia del cristianismo. Y son frases que, pastor, llegan a ser como el centro de muchísimas denominaciones, de muchísimas podríamos decir, denominaciones que permiten que la iglesia hoy siga funcionando, que la iglesia hoy siga compartiendo la palabra del Señor, y son el fundamento de esa fe que permite que conozcamos de la palabra del Señor. Y una de ellas es la sola escritura que estaremos hoy desarrollando junto a nuestro invitado especial, que Pastor Orlando Chinchilla tendrá la oportunidad de poder presentarlo y de comenzar este tema que es importante. Edu, es muy importante, como usted está haciendo en la introducción, saber que en 1517 Martín Lutero lanza las 95 tesis, resumidas las 5 solas. Esa palabra sola significa únicamente o solo. Pero recordemos que la iglesia fue fundada por el Señor Jesús, sus apóstoles, y luego esos apóstoles tuvieron discípulos, Orígenes, Policarpo, pero cuando pasaron ellos, luego se convierten muchos romanos. Recuérdese que en ese tiempo la iglesia era pequeña y era perseguida, moría en los circos romanos. Y ahora se convierte en esta cantidad de romanos, más que arrepentidos por quedar bien con Constantino. Y ahí es donde la iglesia, el sincretismo se mezcla. Y la iglesia empieza un proceso de descomposición, pues si se pusiera a llamar así. Antes de Martín Lutero tenemos la participación de Robert Gottesd, con esos mismos enunciados. Después tenemos a John Wycliffe, ¿verdad? De 200 años antes, y Juan Hus 100 años antes que Lutero. Le hago este comentario porque todos partimos de Lutero, pero debemos de saber que 300 años antes ya Dios también había levantado hombres que venían con esta clase de pensamientos. Hoy específicamente, la sola escritura. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué peleaban ellos? Que la Biblia estuviera en su idioma, que la Biblia fuera para todos.
para todos los pueblos. Bueno, y con esas ideas se concluye llegando Martín Lutero, y para eso está esta mañana nuestro invitado especial, el doctor Samuel Berberian. Es un gusto darle la bienvenida, doctor, hoy jueves, día de Análisis BNE. Buenos días, doctor. Muy buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Doctor Berberian, para nosotros es un gusto que usted esté con nosotros y un privilegio. Hoy estamos hablando de las 5 solas de la Reforma Protestante. Específicamente hoy estaremos hablando de sola escritura y quisiéramos hacerle la primera pregunta. ¿Cuál fue el motivo principal de la Reforma Protestante? Bueno, el título Reforma Protestante no la pusieron los reformadores, lo pusieron los que estaban en la contraparte. Cuando hablamos de reformar, implica es buscar la forma. Ahora, yo nunca puedo repetir lo que había, sino es un nuevo intento de tener lo más próximo, lo más parecido de lo que en un principio fue. Y el término protestante, peyorativa, negativa, quiere decir que fue un reclamo, fueron a protestar. La idea no es hoy que el sindicalismo sale a la calle a reclamar. Entonces, eso mismo históricamente, oficialmente, le quita legitimidad y le da la mancha de que fue una cosa hecha con una actitud aparentemente negativa al oficialismo. Ok, muy interesante el poder escuchar el trasfondo. Doctor Samuel, le saluda Eduardo Arias, gracias por estar con nosotros. ¿Podría platicarnos qué son las 95 tesis que incluye la Reforma Protestante? Bueno, las 95 tesis es cuando Lutero regresa en su inquietud y, digamos, accidentalmente o ilegalmente se encuentra con la Biblia y la empieza a leer, empieza a descubrir que las prácticas, las costumbres, los ritos y todo lo que la estructura eclesiástica tenía diferían de la base, lo que es el manual o la Biblia o el parámetro con lo que nos regimos. Entonces puntualizó postulados, por eso que uno cuando va a graduar es una tesis, es un solo punto que defiende. Él plantó 95 puntos. Se debe discutir, se debe enfrentar, se debe probar y todo lo que usted quiere. Y simplemente, si un graduado licenciado hoy tiene problema de hacer una tesis, este señor, mis respetos, plantó 95. Y entonces, ¿qué hizo? En una manera pública, para no ser un concepto individualista, las clavó en un lugar donde todos podían leerlo, y entonces era que el pueblo juzgue, que la gente diga qué nos toca hacer. Entonces prácticamente era poner la espalda a la oficialidad y a la autoridad eclesiástica y pedir que los fuera de la estructura tomaran acción. Interesante, doctor. Gracias. Quisiéramos hacerle una pregunta más. Dice, ¿qué es y cuál es el origen de la sola escritura? El origen es, si algo se va a regir, digamos una cosa, si este Estado se va a poner en orden, gobierno, pueblo y todo lo demás, regresemos a la Constitución, al documento que nos da identidad
nos rige y nos hace justicia y nos educa. Entonces, para el caso de la fe cristiana, la Biblia, la Escritura, es lo que para un Estado es la Constitución. Doctor, ¿y cuáles eran las causas por las que Martín Lutero escribe la sola escritura? ¿Por qué? ¿Qué era lo que él estaba observando que se estaba realizando de mala práctica para que él tomara la decisión de poder incluir la sola escritura? La iglesia cristiana en ese momento había desarrollado una estructura de perfil político, pero de práctica religiosa, con una estructura que terminaba o ponía en la cúspide el papado, con todas las demás etapas jerárquicas que tenía. Y entonces, cuando alguien de esa autoridad daba una bula, una orden, un permiso, una autorización, una exigencia, lo que fuera, era palabra de Dios, no se discutía. Y entonces prácticamente había llegado a estar casi paralelo. ¿Lo dice la Biblia o lo dice el que está en la autoridad eclesiástica en ese momento? Y entonces Lutero, la frase que sé es: no, señores, solo es la Biblia la que va a determinar. Nadie puede agregar ni quitar a ella. Doctor, ¿usted cree que en la actualidad, partiendo de la explicación que usted da de dónde surge la frase de la sola escritura, en la actualidad la iglesia está cayendo en lo mismo, quizá en doctrina de hombres y no tomar en cuenta la palabra del Señor en algunas ocasiones? Bueno, le voy a poner yo de ejemplo para no atropellar a otro. Si yo vengo, le digo, el Señor me reveló, el Señor me mostró que tenemos que hacer esto en la iglesia, usted tendría todo el derecho de decirme: pruébemelo, muéstremelo en la Biblia, donde enseña eso. Claro, aplicar lo que le enseña la Biblia a hacerlo es una cosa. Si yo le digo, mire, eso es, por ejemplo, vamos a ver una cosa. Mire, hermano, dele permiso a su señora para que se ausente de la casa y atienda a la iglesia. Y usted me diría: pero la señora está sujeta a mí, tiene hijos. Sí, pero Dios es primero. Al extremo de no someterse a su esposo, en el criterio de no cuidar a sus hijos, entonces viola el principio bíblico que todas las casas están sujetas a su marido y que las mujeres criando sus hijos se va a salvar. Valga solo por ilustración a cómo podemos caer nosotros ahí. Entonces, si yo le exijo eso, hago exactamente lo que en la Edad Media hizo la iglesia. Interesante, doctor, lo que usted nos está compartiendo ahora. Yo creo que este jueves es un llamado a que volvamos otra vez a la sola escritura, que evitemos los excesos, el error y que literalmente, como dice la carta a Timoteo, que es la escritura la que fue inspirada por Dios y es la única útil para corregir, enseñar e instruir. Edu, ¿a qué vamos en este momento? Gracias doctor, gracias pastor. ¿Qué les parece, amados hermanos, si ahora vemos una cápsula más de información acerca de la Reforma y continuamos con el segundo bloque en donde conoceremos un poco más acerca de la sola escritura? Adelante. La palabra de Dios, que nos instruye en la libertad, no puede ser sujeta ni sujetarse a nada ni a nadie. Martín Lutero.
El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, teólogo alemán, profesor de Wittenberg, anunció sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo en Wittenberg y por tanto encendió la Reforma Protestante. Lutero se enfrentó directamente a la Iglesia Católica con la publicación de las 95 tesis. En ellas desafiaba directamente el poder del Vaticano al criticar abiertamente la utilidad de las indulgencias. La tradición popular nos dice que el propio teólogo alemán fue el encargado de clavarlas en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en la fecha antes mencionada. Su publicación causó un gran revuelo y fueron la causa de la Reforma Protestante y del nacimiento de varias doctrinas dentro del cristianismo, como por ejemplo el luteranismo, el presbiterianismo, el anabaptismo, junto con las 5 solas, son la base del protestantismo. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE y estamos compartiendo el tema las 5 solas de la Reforma Protestante. Y hoy tenemos un invitado. Para nosotros es un honor estar con el doctor Samuel Berberian, teólogo y también educador. Es una bendición estar hoy con el doctor Samuel Berberian y estar tocando este tema tan importante que es necesario regresar, Edu. Uno mira, sí, fue en 1517 el abuso de la iglesia, la desinformación, pero pareciera que ya pasaron 504 años y este tema de la reforma hoy más que nunca lo necesitamos. Doctor Samuel Berberian, vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando y queremos hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las bases que orientan la sola escritura? Bueno, si es la Biblia o la sola palabra normativa, lo que va a de veras poner como orientación no es ni la selectividad, ni el interés, ni el gusto, sino qué es normativo, qué enseña e implica que yo, que soy el receptor de esa palabra, me tengo que alinear a esa. No es a ver qué dice la Biblia, es que me exige, que me instruye la Biblia. ¿Por qué? Porque implica que yo tengo que cambiar mi comportamiento, mi modo de pensar, mi criterio y alinearlo a eso. Por ejemplo, si yo tengo una plomada, no voy a doblarla para que se ajuste a la joroba que tiene la pared. No, la plomada me va a decir exactamente qué cantidad de eso habrá que quitarlo para que quede al ras con la plomada. Entonces, eso es una plomada para mi vida. Yo tengo que ir corrigiendo de ayer a hoy, de hoy al sueño de mañana, sobre la sola escritura, porque ella me está diciendo, ese es el modo. En otras palabras, podríamos decir que la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestro manual para poder desarrollarnos en la vida. Y qué importante de poder conocer, y venía a mi mente ahora, Pastor Orlando, doctor, cómo hay quizá muchas personas que aún no conocen de la palabra del Señor, aún no han tenido la oportunidad de leer una Biblia, y eso hace que crean muchas cosas que los engañan, muchas cosas que quizá en ocasiones dañan su propia vida espiritual. Esa es la importancia de conocer la Escritura. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida a través de ella? Como todo en la vida tiene sus repercusiones y sus consecuencias, quisiera, doctor, saber cuál fue la repercusión de la sola escritura en la vida social de la época, en 1517 y actualmente. Sí. Una previa, cuando hablamos de guía,
en nuestra cultura es una sugerencia. Tenemos que tener mucho cuidado. Guía no, pero es una ordenanza y un patrón nos ayudaría más. Es que me dejo guiar. No, yo sí señor, se obedece. Sí, pero no hay. Yo no puedo decir sí, pero. Ahora, en el momento cuando la reforma se da, el cambio que fue sobre los criterios de fondo. Como había políticos en nombre de la iglesia, tuvieron que despojarse de una investidura que no les correspondía y dejar que la escritura sea un patrón. Por eso que hubo países que entraron a la reforma y otros que estuvieron en contra, aunque tristemente después de unos años volvieron a caer en una misma estructura. Entonces eran los países de pre-reforma y los países de post-reforma, y con prácticas a veces muy similares, y lo único que hizo el mapa de Europa prácticamente fragmentarlo y dividirlo en países pro y contra de la reforma. Y entonces el diálogo político fue marcándose y no el diálogo que la Biblia enseña. Doctor Samuel Berberian, en la actualidad, ¿cuál es la repercusión de esa reforma protestante? Basados a la sola escritura. Sí, el hecho tenemos que mantener que el criterio de la sola escritura empieza y se centra primero en la individualidad de mi conducta y luego en la medida donde está mi responsabilidad, mis obligaciones, mis deberes, esa normativa tiene que permear y tiene que aplicarse. Por ejemplo, yo soy padre de familia. Muy bien, yo como individuo tengo que alinearme a la sola escritura, lo que dice la Biblia. Pero luego, en mi familia, tiene que trascender en mi práctica y en mi norma de lo que yo estoy aceptando que la Biblia me pide. Luego, en el negocio, en el empleo, en la ocupación que yo tengo, de igual manera, si como ciudadano tengo que involucrarme, activar, hacer, no puedo dejar de lado la normativa de la escritura para defender un interés. Tiene que aplicar. Si no, disculpe, no. Sin reconocer la sola escritura, ¿hubiera surgido la reforma protestante, doctor? No tendría sentido porque sería otra reforma, porque de lo deformado a otro deformado, bueno, mire, yo soy jorobado pero al lado izquierdo, usted es jorobado al lado derecho. Jorobado, sí, pero no es del mismo lado. Pero el hecho es, ¿cuál es lo correcto? Parece recto. No puedo. Entonces, hay una modalidad que me puede corregir. Si la sola escritura, cuando yo renuncio a mi modo de ser y postura, me va a corregir. No negocia y no compromete. Doctor Samuel, ¿cómo hacemos llegar este mensaje de la sola escritura a estas nuevas generaciones de creyentes? Yo diría que creemos incógnita. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué usted es lo otro? Bueno, como usted me preguntó, se lo voy a aclarar. Yo me guío por la escritura. Te voy a poner un ejemplo. Mi papá era un hombre exageradamente fanático del día domingo y no compraba, no vendía, no hacía negocio. Y si mi mamá estaba enfermo, Señor, protégela esta mañana para que vaya a comprar el remedio. Una vez le dije, papá, pero si es remedio, sí, mira, como excusa vale. Hoy es remedio, mañana es gusto y después es necesidad y después urgencia y ya rompiste las normas.
Mira, las normas no se violan, me dijo. Bueno, conforme a su fe, y le funcionó los años que vivió. Qué interesante poder conocer parte de lo que dirige a la iglesia en la actualidad. Doctor, un mensaje que usted pueda darle, como decía Pastor Orlando, a las nuevas generaciones en este momento que quizá no tienen el hábito de la lectura, que quizá se dejan guiar por lo que otras personas les dicen. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer para que las personas vuelvan a la lectura? Estimulemos, animemos cuando damos respuesta. Antes de dar toda la respuesta, mándelo a leer. Mira, en Lucas capítulo 10, ahí está la respuesta, léela. Llevarlo ahí, mira, léelo. Y entonces, ¿qué pasa? No lo dije yo, lo dijo la Escritura. Y entonces es un legado que vamos dejando. Yo voy a buscarlo ahí, antes de preguntar a 10 personas. Interesante. Edu, cuando hablamos de la sola escritura, estamos hablando del ancla, como lo es para un barco, ¿verdad? En medio de la tormenta, esa ancla lo mantiene firme. Yo creo que la iglesia, cuando tiene el ancla de la Sagrada Escritura, no nos dejará ir por cualquier viento de error y no nos dejará ir por ahí, por allá, si nos mantendremos firmes. Y hoy más que nunca, la iglesia necesita, como en el 1517, volver a la sola escritura, a la sola escritura. Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos muchas cosas, pero creo que si le ponemos la base correcta de la sola escritura, alguien decía que ahora si bien es cierto hay muchos púlpitos, pero no en todos se está predicando la sola escritura. Doctor. No hay que buscar el versículo que me conviene. Me tengo que alinear a la normativa del todo el consejo de Dios. Porque hay mucha gente, los sabéis ustedes, se sientan frente a frente con 2 versículos, cada uno peleando el suyo. No, la integración. Ahí en la luz que yo me enciende en mi cuarto, hay 2 cables que van trayendo esa luz. Tienen que estar juntos para que el foco enciende. Con uno no me funciona y a veces me puede hacer un daño. Yo creo que todo el consejo de Dios tiene que ser lo que debe ser apuntado hoy. Interesante. Agradecemos, doctor, porque usted esté compartiendo esta información con nosotros. Ahora nosotros iremos a una cápsula en donde conoceremos más acerca de la Reforma Protestante y continuaremos con el tercer segmento en donde concluiremos y llegaremos al punto final de análisis. Adelante. Fue la palabra de Dios la que nos creó. No es de extrañar que sea su palabra la que nos sostiene. Charles Spurgeon. ¿Quiénes son los teólogos más ilustres de la Reforma? Como ya mencioné con anterioridad, Martín Lutero fue un teólogo alemán y profesor de Wittenberg, precursor de la Reforma Protestante, pero a él le presiden ilustres teólogos que marcaron la historia del cristianismo. Hablemos de Juan Calvino. Calvino nació el 10 de julio de 1509 en la ciudad de Noyon, Francia. Él adoptó amplios temas de la teología luterana.
negación de la autoridad de la Iglesia de Roma por derecho divino, negando la sucesión apostólica desde el apóstol Pedro y dando primordial importancia a la Biblia como la única regla de fe y conducta. El sistema del protestantismo fundado por Calvino, o también llamado calvinismo, era expresión de las reivindicaciones de la parte más audaz de la burguesía de entonces. El fundamento del calvinismo radica en la doctrina según la cual ciertas personas están predestinadas por Dios para salvación y otras para condenación. Agradecemos su sintonía en Análisis BNE y como le comentábamos al principio, durante este mes, en octubre, estaremos conmemorando los 504 años de la Reforma Protestante y estaremos conociendo acerca de ella. No se pierda los programas de análisis porque tendremos información como la que usted acaba de ver con Pastor Rigo que estarán aportando para este programa. También agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. En Facebook, búsquenos como Buenas Nuevas de Esperanza, como Canal 27 y comparta también esta oportunidad de aprender y de recibir bendición a través de Análisis BNE. Nosotros llegamos ya al tercer segmento y el doctor Samuel Belverian sigue con nosotros y responderá a la siguiente pregunta. Doctor, ¿qué sería de la vida actual sin la palabra de Dios? Sin la palabra de Dios es una religión, es un religar, es prácticamente prácticas, costumbres y todo. Y lo que pasa es que la única normativa serían los intereses temporales o mezquinos de una religión que puede haber, porque la sola escritura no lleva una relación, no una religión. Y eso es fundamental porque Él vino a salvar lo que se había perdido, no para esclavizar lo que se lograba alcanzar. Doctor, si en este momento, en pleno siglo XXI, existiera una nueva reforma, ¿cuál cree usted que serían las causas que la llevarían a realizarse? Bueno, al valor esencial y no a la forma social de una vida común que tuvieron los apóstoles cuando estuvieron juntos con el único propósito de poder comunicar la verdad que el Señor les dejó encargado que se comunique, porque creó tal atracción que la gente vino a buscar para que le dijeran lo que era. No es que ellos llegaban a ofrecerlo, sino, por ejemplo, va el etíope sentado en su carroza, intelectual del Señor, leyendo el rollo de Isaías. Alguien se le acerca, ¿entiende lo que lee? Uno diría, ¿qué come que adivina? Sube a la carroza, le empieza a explicar, es tan claro el mensaje que el etíope, viendo un charco de agua, le dice, espérese, aquí está el agua, ¿qué impide que me bautice? No le ofreció, no le dijo que va a tener privilegios en la iglesia si se bautiza. No, permítame cubrir mi necesidad, permítame cumplir con el mandato. Una vez cumplió el mandato, siguió su camino. ¿Qué terminó? Una iglesia cristiana en Etiopía cuando él llegó. Compartió, reprodujo y multiplicó. Qué importante lo que el doctor Samuel Belverian nos está compartiendo en esta mañana. Doctor, ¿cómo poner en práctica la sola escritura en nuestra vida espiritual? Yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué?
se tomó la molestia de proveer un Salvador. Una vez que lo logró, logró el medio que me llegara el mensaje a mí, me convenció de pecado, soy una nueva criatura. Perdone, yo me voy a aferrar a la Biblia porque quiero agradarle a Él, no cumplirle a Él. Quiero corresponder a su bondad, no ganar mérito. A mí no me tienen que aplaudir, no me tienen que reconocer por ser hijo de Dios. Válgame, ¿quién me felicita a mí por respirar? No, a mí me hace falta, si no, hago todo lo que sea, me doblo, hago ridiculez cuando no puedo respirar. ¿Por qué? Es esencial. La vida espiritual, la escritura es como el aire a mis pulmones para que yo pueda ser lo que soy. Interesante lo que el doctor acaba de decir. Exactamente, es parte esencial de nuestra vida. Doctor, la palabra del Señor es entonces la que nos transforma, es la que nos dice cómo actuar, la que nos, no la que nos sugiere, sino la que nos ordena cómo actuar en la vida. Es importante tomar en cuenta que en la actualidad existen redes sociales, existen diferentes medios en donde podemos tener la palabra del Señor con inmediatez. Podemos buscar a través de videos, prédicas, podemos buscar alabanza, podemos buscar lo que pueda saciar nuestra vida, pueda saciar nuestra humanidad. Pero la palabra del Señor es la que nos va a transformar y es la que nos va a hacer exactamente saber quiénes somos y qué es lo que el Señor quiere que seamos. Es muy importante conocer acerca de ello, Pastor Orlando. Así es, Edu, para nosotros hoy es común tener una Biblia, ¿verdad? La tenemos en digital, versiones para damas, para caballeros, con promesas de colores para niños. La importancia de la sola escritura, lo que hoy nosotros tenemos como un regalo, Edu, quiero decirle que 300 años de Martín Lutero no se podía. Robert Goethe, él hizo un disenso, por eso le decía que son los prerreformadores. Puso una queja y dijo, ¿por qué nos predican no en nuestro idioma? En ese disenso, imagínense, 300 años más antes. Y reclamaba que solo Cristo era la cabeza de la iglesia. 200 años antes de la Reforma, John Wycliffe, él levantó a unos jóvenes y hablando de redes sociales, pues en ese tiempo él hizo algo que estaba fuera de su tiempo. Mandó a jóvenes a predicar, más tarde le llamaran los lords a ellos, y predicaban en inglés. Eso era algo, porque ahora nosotros tenemos la Biblia en nuestro idioma y para nosotros es normal. La gente ya la Biblia ya no tiene ni el índice, ni Apocalipsis, media Biblia cargan, no valoran. ¿Sabe qué le costó a John Wycliffe eso? Él fue citado, nunca fue porque murió, pero cuando juzgaron a Juan Hus, a Wycliffe lo juzgaron muerto, lo hallaron culpable, desenterraron su cuerpo, quemaron las cenizas para que nadie, su cuerpo fue, sus huesos quemados, cenizas para que nadie lo recordara. ¿Y cuál fue su lucha? La Biblia para todos, la Biblia en nuestro idioma, que se nos pudiera hablar de Dios. Y hoy nosotros tenemos una Biblia, hablando de la sola escritura, en nuestro idioma no la leemos, versiones y no la leemos. Esto que nosotros tengamos una Biblia en la mano costó sangre, bueno, sobre todo la sangre de Cristo, el Verbo se hizo carne. Ahora hablando históricamente, hombres que dejaron su comodidad, y le estoy hablando de Wycliffe, que fue vicerrector de la Universidad de Oxford, dejaron su posición y su posesión para que nosotros heredáramos las escrituras. Y es tiempo que la iglesia valore su historia, su recurso y todas esas vidas de esos mártires que con amor hoy nosotros podemos recibir una Biblia en nuestro idioma, pero fueron vidas, fueron familias, naciones. Y basados en ello, en el tema que hemos desarrollado, doctor Samuel, quisiéramos pedirle a usted que pueda tomar un tiempo de oración por que nuestra generación regrese a las escrituras, que tomen en cuenta y valoren la sola escritura y que la puedan poner en práctica en su vida. Padre eterno, primero pedimos perdón si no hemos sido el ejemplo que tú querías que fuéramos
a la nueva generación en el modo de vivir tu palabra, en el modo de creer tu palabra y en el modo de obedecerla. Además, Señor, danos la claridad de saber que a ti tenemos que agradarte por ser todas las cosas antes de buscar lo que el cielo nos ofrece, vivir para agradarte a ti y lo que tu palabra nos pide. Ayuda a la nueva generación, Señor, en su creatividad, en su dinamismo y en todos los recursos que tienen, que sean herramientas en tu mano para difundir, esparcir y vivir tu palabra como tú la mereces que sea. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Doctor Samuel, agradecemos su participación, la información y la bendición que ha compartido con cada uno de nuestros televidentes. Nosotros, Pastor Orlando, llegamos al final de Análisis BNE para hoy. Yo quiero enviar un saludo muy especial al doctor Samuel Berberian, teólogo, educador. Ahí fue donde saqué mi primer bachillerato en teología. A mucha honra, exalumno del IFC también. Salúdeme a la licenciada Martita de Berberian, también escritora de libros. Es un honor, un hombre que ha dedicado a su vida a enseñar la Biblia a otros. Es una honra, doctor Samuel Berberian, haber compartido con usted este análisis. ¿Quién mejor para usted para hablarnos de la sola escritura? Una vida dedicada. Usted habla varios idiomas, incluyendo los idiomas de la Biblia, y es un honor, es un privilegio. Bueno, hoy es jueves, hoy es día de análisis. Gracias por haber compartido con nosotros. Hoy abordamos el tema de la sola escritura. Lo esperamos el próximo jueves con la siguiente parte de esta serie, 5 solas de la Reforma Protestante. Bendiciones. El alma puede prescindir de todo, menos la palabra de Dios. Fuera de esta, nada existe con que auxiliar al alma. Martín Lutero.